El plato fuerte. El Poder Judicial sigue siendo tema de discusión, porque también, como dices, está confrontado con el presidente de la República, sobre todo la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Eso nos habla, por un lado, de que está sana la República, hay división de poderes, pero por el otro también que hay una sobreutilización de este mecanismo por parte de la oposición para tratar ellos de imponer decisiones, de gobernar y de caer en ese ridículo de vamos a quitar al presidente. Sí, no, bueno, eso hay que decirlo, no salió de la Suprema Corte de Justicia, está saliendo nuevamente. No, de la oposición. Pero es que todo está llegando, claro, a la Suprema utilizar. Corte de Justicia. Desde la oposición ya tenemos de pronto una Suprema Corte de Justicia que también hace las veces de legislativo, etcétera, como también sucedió con el INE en su momento. Y pues eso es lo que está pasando, y a propósito de eso, pues se abre todo este debate que ya hemos comentado aquí, en donde se está proponiendo que los ministros de la Suprema Corte de Justicia sean elegidos por la gente. Ayer se presentó una iniciativa por parte de Morena. Vamos a ver cómo está planteando que podría ser la ruta crítica Morena. Elegir a los ministros, magistrados y jueces por voto popular. Eso es lo que propone la iniciativa presentada al Pleno de la Comisión Permanente. Es una corte que obedece intereses bastardos, es una corte carente de legitimidad, y por eso tendremos que llevar a un proceso de elección a ministros y ministras para que tengan que dar la cara al pueblo de México y no sigan en la oscuridad, en las resoluciones ininteligibles para nuestro pueblo de México. La propuesta presentada este miércoles por el diputado federal Alejandro Robles plantea modificar los artículos 96 y 97 de la Constitución. Y también establece que para elegir a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se emitirá una convocatoria pública abierta con las etapas para llevar a cabo el proceso de selección, además de especificar un ejercicio del cargo de 4 años, con opción a ser ratificados por un periodo más. Esa corte no obedece a la ley, no obedece a la Constitución, mucho menos al pueblo de México. Por eso, parte del Plan C, que va a ser el gran fallo del pueblo de México y que va a terminar de sepultar a esta mafia que malgobernó nuestro país por décadas. La iniciativa tendría la intención de concebir una corte más plural, ajena a intereses particulares, y erradicar la corrupción dentro del Poder Judicial. El Poder Judicial se heredó del antiguo régimen y está prácticamente intacto. Es el Poder Judicial de siempre, que hay que renovarlo. Forman parte de un grupo de intereses creados. Si existe una relación de componendas, de complicidades, y los miembros del Poder Judicial forman parte de ese agrupamiento conservador, corrupto. Para el proceso de designación se crearía un comité técnico de evaluación integrado por 7 personas, 2 nombrados por el titular del Ejecutivo, 1 por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, otro por el Consejo de la Judicatura Federal, 1 por el Senado de la República y 2 por la Cámara de Diputados. Una vez revisado que los aspirantes cumplan con los requisitos, la relación sería enviada a la Cámara de Diputados, quien deberá remitirla al INE para llevar el proceso electoral. Y con ello, dar mayor participación política a la ciudadanía en asuntos relacionados con la República. ¿Por qué no preguntarle a la gente? ¿Por qué no consultar a los ciudadanos? Canal 14. Bueno, los adversarios del presidente lo han acusado de concentrar el poder. Pero ¿cómo se puede explicar eso si hoy en día los ministros y las ministras votan como quieran? O sea, hay más autonomía que nunca. Antes estaban absolutamente alineados al presidente en turno.
y ahora pues le han bateado varias reformas, lo del Plan B recientemente, y no solo eso, hay cuando menos 4 que propuso López Obrador y votan en contra, o sea, no solo 2 más o menos ahí navegan en favor de la causa progresista, pero sí estamos ante la realidad de una auténtica división de poderes, que se critica, que se expone la diferencia, que se argumenta, que López Obrador en ocasiones dice no me gustó esta decisión por esto y aquello. Eso no quiere decir que el presidente imponga, y esto es algo diferente, porque antes bastaba una señal beisbolera de un presidente para que un ministro obedeciera y callara. Exactamente. Ahora, lo que se está proponiendo es que quede en manos de la población, no del presidente. Y esto es importante porque efectivamente hablas de un escenario de división de poderes, pero no es una división de poderes que tampoco garantice que se haga una labor o se cumpla la misión de un poder judicial que tendría que estar velando por la justicia. Es un poder judicial que está alejadísimo de la población, alejadísimo del interés nacional, incluso de la defensa de la Constitución, si partimos del hecho de que no cumplen ni siquiera con la ley de remuneraciones, ¿no? Entonces, bueno, esto nos pone frente a un escenario nuevo, y un poco lo que explicaba el presidente es que pues este tema de la democratización de las decisiones de la economía, pues necesariamente pasa por una cosa que también ha sido tortuosa, ha sido larga. O sea, primero fue pues la presidencia, después de haber habido muchísimos fraudes, también el Congreso, un Congreso que estaba alineado totalmente, todos los partidos políticos, dizque con la cosa de que éramos bipartidistas, y realmente todo eso era una simulación. Eso también ya se democratizó. Hoy sí hay una labor parlamentaria que implica pues una deliberación y que estamos unos en contra de otros. Hay diversos proyectos que se están discutiendo ahí. El Congreso y el Ejecutivo ya pasamos, dice el presidente. Sin embargo, la Suprema Corte de Justicia, el tercer poder, el Poder Judicial, sigue en manos absolutamente de la oligarquía, y eso es pues lo que se intenta cambiar. Era una oligarquía con fachada de democracia. Ahora es distinto. Ahora se están ya llevando a cabo cambios importantes. Ahora manda el pueblo. Y claro que no les gusta ni a los oligarcas ni a sus achichincles. Sale a flote el clasismo, el racismo. ¿Cómo ahora los nacos van a gobernar? Y el Poder Judicial quedó en manos de la oligarquía, porque también pues es un proceso, el de la transformación. No se puede de la noche a la mañana arrancar de raíz un régimen de corrupción. Hay que democratizar al Poder Judicial. No es para pelearnos. Qué bueno que se da este debate para que el pueblo sea el que decida. ¿Quieres que sigan los de arriba, la élite, nombrando a los ministros, o los quieres elegir tú? Y el senador Julián Rementería sigue haciendo el ridículo, ¿no? Fue el mismo que trajo Sí. al líder de Vox, de esta ultraderecha española, y que nos quiere dar lecciones de lo que tenemos que hacer, o sea, desde el extranjero. Y luego a un presidente electo a través de la vía popular, el que más ha tenido votos en la historia de este país, lo quiere sacar así, en el escritorio, ¿no? O sea, con peticiones. Entonces lanza este punto de acuerdo que ha sido muy polémico, y vamos a ver parte de lo que dice, lo que argumenta, que es pues un ridículo, ¿no? Lo que plantea el senador. Dice: primero, la Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación a
iniciar el procedimiento dispuesto por el último párrafo del artículo 105 y segundo párrafo de la fracción 16ª del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para destituir de su encargo al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, al secretario de Gobernación, Adán Augusto López, al secretario de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval, y al secretario de la Marina, José Rafael Ojeda Durán, por desacato judicial en los términos de los considerandos de este acuerdo. O sea, ¿y de qué sabor quiere la nieve? El señor Rementería se quiere llevar a varios, ¿no? Evidentemente esto no va a trascender, es un punto de acuerdo, pero sí es importante ver cuáles son las intenciones y cuál es la mirada de una oposición que todo el tiempo está buscando de qué manera, saltarse las trancas de las instituciones democráticas, ¿no? Y de lo que la población ha venido respaldando. Entonces, oye, pero no son los mismos judicialmente. Y no son los mismos, estimada la audiencia, que decían que el INE no se toca, que el INE está para garantizar los procesos electorales. Sí, claro, no les importan los procesos electorales, no les importa la democracia, no les importa que la gente decida. Entonces hay muchísima simulación, ¿no?, en estos personajes. Sí, unas grandes contradicciones vemos todo el tiempo. Y a propósito de este tema, y ya lo estaba comentando Miguel Arzate, pues el presidente dijo, pues claro, ¿cómo les va a gustar lo que estamos proponiendo cuando ellos han sido principales beneficiarios de un poder judicial pues eminentemente corrupto? Y puso el ejemplo de Veracruz, en donde Julen Rementería fue secretario de Obras de Miguel Ángel Yunes Linares, y con todo este tema de la torre, que ya hemos platicado también aquí, que estuvo plagada de corrupción y que incluso ahora hay una denuncia para que se investigue a los jueces que formaron parte de toda esta trama, y que hoy lo recuerda el presidente. Vamos a ver. ¿Cómo le va a gustar a ese senador que habló del PAN? Julen. Sí, él se ha beneficiado del Poder Judicial. Voy a poner un ejemplo. Por corrupción de los panistas, se permitió que se construyera una torre en la zona histórica del puerto de Veracruz, un edificio en donde está el faro, en el malecón, que es una zona histórica emblemática. Enfrente está el castillo de San Juan de Ulúa, y ahí construyeron un adefesio. Se presentaron denuncias y amparos, no prosperó nada. Entonces, ¿cómo va a querer el senador dejar de mangonear en el Poder Judicial? ¿Quieres que sigan los de arriba, la élite, nombrando a los ministros, o los quieres elegir tú? ¿Y que eso es algo nunca visto en México? Pues no. En la época del presidente Juárez y del presidente Lerdo se elegían a los ministros. Miren eso que pusieron. Este es el senador. Este es el faro histórico, Veracruz. ¿Quién dio el permiso? ¿Antropología? No pudo el gobierno del Estado, aunque se están interponiendo denuncias contra los jueces, porque hay incluso hasta conflicto de intereses. Pero como secretario de Obras, Yunes le entregó a través de su secretario, Julen Rementería, obras a todos sus amigos. Las obras quedaron en manos de empresas relacionadas con los panistas. Entonces hay mucha corrupción todavía por investigarse y, en su caso, judicializarse. Le preguntaron a López Obrador, ¿le preocupa, señor presidente, esto de Rementería y que se pudiera unir con la presidenta de la Corte, Norma Piña? Dice, no, porque ya los enfrenté con el proceso de desafuero y el pueblo me ha sacado a flote, y entonces en ese sentido dice, no me preocupa.
pero sí le hace una serie de cuestionamientos a la presidenta de la Corte, ¿no? Sí, lo que sí me preocupa es qué está pasando ahora en la Corte. Sí, esta preguntita que le lanza a la ministra presidenta. No han dicho nada sobre la señora de García Luna. Sí, de García Luna, a la que trabajó y que está en la denuncia. ¿Sigue trabajando ahí? ¿No la han suspendido? Porque no es bueno el ejemplo que están dando. La presidenta de la Suprema Corte, lo primero que declaró fue: los jueces son autónomos. Entonces los empoderó con ese argumento. Y sí, desde luego que un juez tiene que actuar con autonomía, pero con apego a la ley. Pero fue darles manga ancha.